acerca de lo que es institución educativa. Bueno, profe, Sí, eh, diga, pues profe. inclusión educativa de buenas tardes, ¿Puede ¿cómo hablar un está? poquito más duro, profe? Disculpa. Ok, de acuerdo a pues a todas las lecturas a la lectura que hemos estado haciendo y a lo que hemos estado trabajando, Sí. pues inclusión educativa es ese proceso en donde se aborda y se da respuesta a la diversidad. Son cambios que involucran, o sea, se involucran cambios y modificaciones en el currículo, en los contenidos y los enfoques, pues para incluir a todos. Ajá. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Profe, bueno, también es un modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje, en especial, bueno, como lo dijo la compañera, a los niños más vulnerables, marginados que de la exclusión social. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haga su aporte? ¿Qué es educación inclusiva? Perdón. ¿Qué es inclusión educativa o inclusión escolar? Bueno, profe, es cuando se tiene en cuenta y se da respuesta a esas necesidades educativas que tienen los estudiantes, eh, teniendo en cuenta, por ejemplo, si tienen un diagnóstico, si son chicos con talentos excepcionales o, por ejemplo, con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Entonces se busca como la forma y la estrategia de responder a cada una de sus necesidades. Ok. Y pienso también que pues esto con el objetivo de que todos los estudiantes, de todos los escolares tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Así es, totalmente. Eso es correcto. ¿Alguien más quiere hacer su aporte? Le voy a pedir un favor a alguna profe que esté de aquel lado que no esté usando celular, que me regale una foto y me la envíe a mi chat personal o varias fotos del encuentro porque me piden evidencias de las clases y tengo que hacerla llegar al grupo de docentes del programa. Pero como estoy conectado al celular para que el audio salga mejor, entonces no quiero tocarlo para que no se vaya a distorsionar la cosa. Entonces, agradezco que alguna de las profes que esté conectada en un PC y no esté usando el celular, me regala unas cuantas fotos y me las envíe al chat personal después, cuando termine la clase. Yo la estoy grabando y luego se las enviaré a ustedes al chat para que les quede de archivo ahí la clase. Bueno, ¿alguien más quiere dar su aporte acerca de lo que es inclusión educativa? Bueno, entonces, tomando como referencia todas las ideas que ustedes plantearon, efectivamente, cuando hablamos de inclusión educativa, estamos hablando de un proceso de apertura de quién, del contexto de la escuela, en donde ésta se prepara, se modifica y se transforma para darle cabida a todos los estudiantes sin importar su condición y tratar de brindarle los medios, los métodos y los recursos necesarios para que reciban una educación de calidad en iguales condiciones
que el resto de los estudiantes, sin ningún tipo de exclusión y respetando su individualidad desde los siguientes aspectos, desde lo social, desde lo cultural, desde lo étnico, desde su edad, desde su condición biológica, y a eso apunta el concepto de discapacidad o cualquier otro aspecto relacionado con el concepto de diversidad, procurando siempre darle prioridad y brindar atención educativa adecuada a todos aquellos estudiantes que estén en riesgo de pertenecer a poblaciones vulnerables. Cuando hablamos de inclusión educativa, no necesariamente tenemos que remitirnos al concepto de discapacidad, aunque la normativa en nuestro país y específicamente el decreto 1421 que crea la norma de la educación inclusiva en Colombia para las personas en condición de discapacidad, plantea solo la atención a este tipo de personas, pero en el ámbito general de la pedagogía, al hablar de inclusión educativa, estamos hablando de un proceso de apertura de la escuela para atender las necesidades de aprendizaje y de desarrollo que puedan presentar cualquier tipo de estudiante sin ningún tipo de actitud excluyente que le permita recibir una educación acorde a sus necesidades de manera digna, igualitaria y con justicia social. Entonces, para poder hablar de inclusión educativa, tenemos que entender de que si la escuela hace una apertura, todos los procesos y los elementos que hacen parte de la vida escolar deben también tener una transformación, una adaptación, una adecuación, en donde el currículo es uno de ellos y también necesita ser flexibilizado para poder atender esas necesidades de aprendizaje. ¿Claro hasta allí? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces, esperen un momentito acá, mientras yo muestro la presentación. Le agradezco a la profe que me va a colaborar con la foto, le haga también un pantallazo a la presentación para que vean cuál era el tema que estaba trabajando. ¿Sí la ven allá? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, partiendo de eso, vamos a hablar de la flexibilidad en el currículo como un medio para la inclusión educativa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el currículo es el medio que utiliza la escuela para llegar al fin educativo. Es decir, es la carta de navegación que marca el horizonte de lo que quiere la escuela lograr con el estudiante, con su formación integral. El currículo es la estructura teórica organizada sistemáticamente que le va a permitir a la escuela desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera objetiva, clara y fundamentada en modelos teóricos que establecen cómo debe brindarse esa dualidad entre lo que se enseña y el estudiante debe aprender. Bien, el currículo es un sistema de unidades interrelacionadas para alcanzar un fin. Cuando yo hablo de un sistema de unidades, hablo de los elementos que hacen parte de su diseño y que hacen parte de su desarrollo y aplicación. Esta planeación y esta aplicación del currículo terminan en una etapa de
de ese manejo del currículo considerada como logro y que solo se va a manifestar en el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Como lo dije, es la carta de navegación de las actividades curriculares, educativas y académicos que maneja la escuela. Bien. También podemos decir que da unidad y además de eso atiende a la vez a la diversidad de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el currículo se crea para que todos los estudiantes puedan acceder a él respetando su individualidad, sus características y sus necesidades de aprendizaje. Es por eso que el currículo, partiendo de lo común, se diversifica para atender esas necesidades. Es decir, el currículo en sus objetivos y en su formación es único para todos, porque busca que todos los estudiantes cumplan el objetivo, pero se diversifica o se clona para poder brindar propuestas educativas a cada una de esas características individuales que tienen los estudiantes. Por eso el currículo, al ser flexible, acepta, comprende y atiende a la diversidad de esos estudiantes que acceden a la escuela con el fin de recibir una educación de calidad. Un currículo bien elaborado debe partir siempre de un diagnóstico del contexto. ¿Qué entienden ustedes por diagnóstico? ¿Qué es para ustedes un diagnóstico? O sea, Una hola evaluación profesor, previa. ¿cómo vas? Profesor, pues, para mí el diagnóstico sería lo que tiene esa persona y es lo que se le va a tratar. ¿Sí me hago entender? O sea, me voy a hacer referente a enfermedad. Por ejemplo, X persona tiene esta enfermedad, su diagnóstico es que se tiene que tratar de una u otra manera para que se recupere y pueda seguir adelante, no sé, hablándolo en términos de enfermedad. Y para tú poder dar ese Para mí diagnóstico que tienes que hacer primero. Profe, para mí es como un análisis que se hace en general ¿Puedes para levantar un determinar. poquito más la voz? Es que me dio suena así. Puedes levantar un poquito la voz. Ya, profe, para mí es como un análisis que se hace, un análisis general para determinar una situación o para tomar una determinación acerca de alguna dificultad que se presente en una persona. Bueno, por ahí va la cosa. ¿Alguien más puede dar? Sí, dígame, profesor. También puede ser una forma de categorizar, ya que, por ejemplo, en el caso de los niños que son diagnosticados con algo, lo que se hace es que según las características o los síntomas se asocian a un diagnóstico o se encajan en un perfil. Más que todo es categorizar. Una forma de, como quien dice, de clasificar algo. Sí, señor. Bien, ¿alguien más? Ok. Profe, es Bueno, como recopilar datos, analizar, evaluar una dígame. situación pues para llegar a algo. Ok. Bueno, como lo dijo uno de ustedes, un diagnóstico es como una explicación general que se da de algo que se ha descubierto después de haber explorado los factores o elementos que pueden estar generando la aparición de eso que estamos evaluando, para poder emitir un juicio valorativo objetivo de la situación que encontramos al momento de
estudiar o valorar ese algo que estuvimos explorando. Entonces, un diagnóstico se puede decir que es el juicio valorativo que hacemos de el estudio profundo que se hace de una situación que se está presentando y que puede estar generando una problemática que hay que atender. Entonces, para poder yo planear un diagnóstico y escribirlo, primero tengo que partir de una observación y una evaluación de los factores o elementos que están generando esa problemática. Entonces, para yo poder elaborar un currículo adecuado, debo primero mirar cómo está el contexto en el cual yo quiero aplicar ese currículo y alcanzar los fines educativos que me he propuesto como escuela, para que ese currículo sea contextualizado, sea coherente, sea flexible y sea fundamentado en modelos teóricos que apunten a lograr el objetivo que como escuela me estoy proponiendo. Entonces, para yo poder elaborar un currículo que quiero que sea flexibilizado y diversificado, primero tengo que conocer cómo está el contexto en el cual yo quiero ejercer la acción educativa. Pero para ello primero tengo que hacer una evaluación del contexto para luego dar ese juicio valorativo de lo que he hallado en relación a los factores o elementos adversos que pueden estar generando un problema en ese contexto y poderlo tener en cuenta al momento de planear y elaborar ese currículo que va a ser coherente con la situación y la realidad de ese contexto. ¿Está claro en ese aspecto? Sí, profe. Sí, profe. Yo o nosotros, como directores o rectores de una institución que quiere ejercer su función educativa en un contexto determinado y quiero hacer un currículo que sea coherente con las necesidades de ese contexto, tengo que observarla, evaluarla, evaluar esos factores adversos que están generando problemática en ese contexto para después hacer el diagnóstico y en base a ese diagnóstico mirar cuáles son los aspectos que tengo que tener en cuenta desde ese diagnóstico para poder generar un currículo adecuado y que vaya acorde a las necesidades de ese contexto en el cual quiero ejercer esa acción educativa. ¿Ok? Bien. El currículo también determina los aprendizajes que los estudiantes deben lograr en su trayectoria escolar. Es decir, el currículo muestra la intención que tiene la escuela en cuanto a la formación integral de los educandos. Entonces, para poder hablar de flexibilidad curricular dentro del marco de la inclusión educativa, primero tenemos que conocer qué es currículo. Ahora, partiendo de estos aspectos que les acabo de explicar, miremos qué es un currículo. Algunos autores y algunas ideas que se plantean sobre el currículo son las siguientes. Primero, que es un conjunto organizado de conocimientos desarrollados a través de un plan de estudio. ¿Qué es para ustedes un plan de estudio? Profe, Ajá. Dígame, bueno, profe Maribel. para mí un plan de estudio son aquellas asignaturas que se tienen que tener en cuenta, aquellas estrategias que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar el currículo. Ok. Cuando hablamos de plan de estudio dentro del currículo específicamente, estamos hablando de las disciplinas o de las asignaturas desde el punto de vista académico que deben llevarse a cabo y que generen procesos de enseñanza-aprendizaje y le permitan al estudiante adquirir conceptos, desarrollar habilidades y destrezas y además de eso, valores y actitudes que apunten a una formación integral
que vaya o tenga afines con la intención educativa que tiene la escuela que está llevando a cabo ese diseño y ese proceso curricular. Y que, como decía anteriormente, se va a ver reflejada en el logro de los estudiantes. Y ese logro de los estudiantes se manifiesta en el aprendizaje óptimo que estos van a alcanzar si el currículo se aplica de manera coherente, democrática, abierta y objetiva. Por eso hay que tener muy claro el diagnóstico que se hace del contexto para que ese currículo también sea contextualizado con la realidad en la cual están inmersos esos estudiantes que se quieren formar o educar. Entonces, el plan de estudio es esa parte del currículo que nos va a permitir saber cuáles son las áreas del saber que por cada nivel en que en cada nivel académico en el que se encuentran los estudiantes son las más idóneas para el generar procesos de aprendizaje y el docente generar procesos de enseñanza. Bien, otra idea que se tiene sobre el currículo es que es una selección y previsión de las experiencias y procesos que deben vivir los educandos en la escuela. Es decir, el currículo es selectivo. Tienes que escoger muy bien aquellas acciones, aquellos recursos y aquellos elementos didácticos y marcar muy bien las experiencias pedagógicas que consideren importantes para que los educandos tengan un aprendizaje significativo. Es decir, el currículo no puede ser un currículo vacío en el sentido de que lo que se enseñe no va a tener ninguna funcionalidad o ningún tipo de motivación o beneficio para el estudiante. Un currículo vacío es un currículo en el cual su diseño y su ejecución no brinda al final ningún tipo de beneficio formativo para el estudiante porque su plan de estudio está descontextualizado o simplemente no va acorde con las experiencias y las motivaciones en cuanto al aprendizaje se refiere que los estudiantes quieren adquirir. ¿Sí me hago entender allí? Bien. Y podemos decir también que el currículo es un conjunto de experiencias de aprendizaje significativo que vivencian los individuos incluidos dentro de contextos educativos determinados. De los tres, esta concepción de currículo apunta más a un currículo flexible, diversificado e inclusivo y puede ir más acorde al concepto de inclusión educativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O alguien que quiera hacer más aportaciones acerca de lo que es el currículo? ¿O quiera expresar su propia idea de lo que considera un currículo? El silencio quiere decir que todo está claro o que hay dudas y no quieren decirlo. ¿Está todo claro? ¿Se fueron? ¿Se salieron de la clase? Hay silencio total. Hola, profe, una pregunta. Cuando usted comenzó la clase, la reunión, comenzó con la introducción de la flexibilización curricular y la diversificación curricular, porque el internet lo tenía, o sea, estaba la conexión un poco malita y no, o sea, no caí en cuenta desde dónde comenzó usted. ¿O dio la introducción de la flexibilización curricular? Cuando inicié la clase. Sí, señor. O después de esto del concepto de currículo va a hablar de la flexibilización. Hola, profe. Sí, claro. Buenas tardes.
Ah, ok, listo. Profesor David. Profe, disculpe, voy a hablar por Leonel. Ok, lo escucho, profe. Profe, lo que usted estaba explicando, todos esos puntos los tengo claros sobre el currículum, de que debemos obedecer a la experiencia, a a los planes de desarrollo, a que los estudiantes tienen esas necesidades de aprender y de adquirir el conocimiento. Está bien, tenemos todos esos temas en claro, pero quisiera que me comentara más, como por ejemplo, sobre la experiencia de distintas materias. Dicen que sí tienen experiencia en, en biología, química y en otras materias, pero al momento de atender la necesidad de una persona con discapacidad, con síndrome de Down, es difícil. Hay muchos profesores que dicen tener experiencia y no llegan a poder lidiar con una persona con síndrome de Down, y todas esas cosas son muy importantes tenerlas dentro de un currículo. ¿Qué es lo que vamos a afectar a esos estudiantes para poder darles? Es como un regalo, que el conocimiento es como un regalo, y para las personas con discapacidad también es muy importante darles a llevar el conocimiento. La experiencia es muy importante, Así es. y Disculpa, reconocer los conceptos. ¿tú eres familiar de Leonel o No, eres... profe, yo soy intérprete de la Universidad del Atlántico. Ah, ok, bueno, listo, profesor David, un placer conocerlo. Bueno, Yo soy profe, intérprete, profe. listo, profe, tranquilo, pero eso quería saberlo. Profe, usted y yo que estamos sensibilizados con el tema de la discapacidad, sabe, al igual que yo, que lo que estoy planteando aquí es un imaginario de lo que debe ser en realidad el concepto de currículo y flexibilidad curricular. Pero que lastimosamente algunos colegas, y lo digo lastimosamente algunos colegas, ¿por qué? Porque yo trato en la medida del caso de ser incluyente, y pues me quedaría mal en mi formación como educador especial no serlo, y como docente que apoya la inclusión, no tener esa actitud de apertura para buscar los medios, los espacios, los recursos y los elementos necesarios para, como lo acaba de decir el profe David, darle ese regalo del conocimiento a esos estudiantes que son considerados como diversos y que también se encuentran en el riesgo de convertirse en una población de riesgo de ser excluidos dentro del mismo contexto escolar. Entonces, profe David, aquí pienso que la cuestión es de sensibilización y de un cambio de actitud del docente que maneja esas disciplinas. El docente que maneja esas disciplinas tiene que entender muy bien qué es la inclusión educativa, por qué es necesario la educación inclusiva, y desde su disciplina asumir el rol de un docente incluyente y con la empatía necesaria para poder aceptar, comprender y atender de manera adecuada a la diversidad estudiantil que en estos tiempos se va a encontrar en un aula de clase. Ya no podemos hablar de que las aulas, y que nunca lo han sido, de clase son un espacio físico y personal homogéneo, en donde todos aprenden de la misma forma, todos asimilan la información de la misma forma, la organizan de la misma forma y le dan significado de la misma forma. Entonces aquí la cuestión es de sensibilización y de una actitud de apertura de los docentes que manejan esas asignaturas específicas, que tienen una didáctica específica, pero que también necesitan de unos ajustes razonables y de que su mini currículo, su plan de clase, también sea flexibilizado y acorde a las necesidades
de ese estudiante que en ese momento pueda estar en su clase. Porque, por ejemplo, si el estudiante está en una escuela primaria o secundaria y tiene varios docentes, todos los docentes van a tener que confrontarse y enfrentarse con ese estudiante, que tiene unas características individuales específicas y que los va a enfrentar y a obligar a tener que hacer en su mini currículo o en su plan de aula o de clase los ajustes necesarios para que ese estudiante no pueda ser excluido y también las experiencias de aprendizaje que el resto de sus compañeros. Entonces allí la cuestión es de actitud del docente, porque el currículo puede flexibilizarse, pero ¿quién lleva a cabo esta flexibilización curricular? El docente, porque es el que está con el estudiante en el aula de clase. Obviamente que los directivos, los administrativos, los padres de familia y toda la comunidad educativa también va a hacer sus aportes desde su espacio a esa flexibilización curricular. Pero en el aula de clase, quien genera procesos de enseñanza y aprendizaje es el docente. Entonces, el primero a ser llamado para poder evidenciar en la práctica esa flexibilización curricular. Y es allí donde podemos entonces hablar de una verdadera inclusión educativa. Porque en este caso, el profesor David es simplemente un apoyo o un ajuste que desde los recursos humanos profesionales se le brinda a Leonel para que Leonel pueda acceder de manera adecuada a las experiencias de aprendizaje que se brindan en esta clase. Entonces, es el docente el encargado de tratar de flexibilizar todos los elementos que sean necesarios dentro del currículo para que ese estudiante que presenta unas necesidades educativas específicas no se tenga que enfrentar constantemente con barreras para aprender y para participar en el contexto. Entonces, para responder, así como orienté un poco más al profe David, para responder a la profe que había hablado anteriormente, cuando comenzamos habíamos hablado del concepto de inclusión educativa y que habíamos dicho que para que haya una verdadera inclusión educativa debe haber una flexibilidad en el currículo. Entonces, partiendo de estos conceptos de currículo, un currículo inclusivo, flexible, diversificado, es aquel que brinda experiencias de aprendizaje significativo a todos los individuos, incluidos dentro de un contexto educativo determinado. ¿Y eso quién lo hace posible? El docente. No lo va a hacer el intérprete, ni el docente de apoyo, ni el terapeuta, porque ellos simplemente son recursos de apoyo que van a apoyar el proceso de enseñanza del docente, pero el docente es el que plantea sus objetivos, sus metodologías, sus recursos y sus formas de evaluación, y que las flexibiliza o las adecua a las necesidades. Está claro para la profe que me había preguntado anteriormente que habíamos hablado al principio de la clase. Sí, dígame, profe David. El profe David iba a decir algo. No, profe, no, todo está bien. Okay, bueno, entonces, partiendo de estas concepciones del currículo, retomamos nuevamente el concepto que ya ustedes venían trabajando de flexibilización curricular. El Ministerio de Educación Nacional de nuestro país dice que un currículo es flexible cuando mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes. Ojo eso. Es aquel que mantiene los mismos objetivos de enseñanza y aprendizaje para todos los estudiantes. Es decir, todos los estudiantes deben alcanzar el mismo objetivo de aprendizaje que se plantee en las asignaturas específicas
que correspondan al nivel o grado en que se encuentre el estudiante en ese momento. Pero dando diferentes oportunidades de acceder a ello, de acceder de manera adecuada al currículo. Es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de todos los estudiantes y tratando de dar a todos la oportunidad de aprender. Entonces, si mi objetivo es que mis estudiantes aprendan a leer y a escribir cifras numéricas, ese objetivo no lo voy a cambiar. Solo que, teniendo en cuenta el tipo de estudiante que tenga en el aula de clase, yo voy a modificar mi metodología, mis recursos y mi forma de evaluar el aprendizaje de estudiantes. Y ese objetivo, aunque tengo claro que va a ser el mismo, si lo tengo que flexibilizar o adecuar a esas necesidades de ese estudiante, lo hago, pero sin que se pierda la esencia del objetivo. Ahora más adelante les mostraré un ejemplo de lo que acabo de decir. Entonces, partiendo de eso, se entiende la flexibilización curricular como el conjunto de decisiones y medidas que la escuela pone en marcha para asegurar el acceso, la participación y logros de aprendizaje, disminuyendo las barreras a las cuales cualquier estudiante, en este caso, que presente algún tipo de discapacidad, tenga que enfrentar, bajo el marco de unos objetivos de aprendizaje comunes para todos, como ya lo había explicado, y en atención a las condiciones del contexto educativo y a las necesidades de los miembros de la comunidad educativa. Y entonces es cuando ese currículo común para todos, teniendo en cuenta que vamos a encontrar una diversidad estudiantil desde lo social, desde lo cultural, desde los estilos de aprendizaje, tiene que diversificarse para brindarle a cada uno la propuesta educativa más acorde a sus necesidades. Entonces, tomando como ejemplo a sus compañeros con discapacidad auditiva que están viendo este curso, la metodología, los recursos y las formas de evaluación que se lleven a cabo con ellos no pueden ser las mismas que se lleven a cabo con estudiantes que presenten una discapacidad visual, autismo, discapacidad motora. ¿Por qué? Porque sus necesidades educativas son distintas a las de ellos. ¿Sí ha quedado claro ese aspecto que acabo de explicar? La flexibilización lo que busca es tratar de adecuar el currículo a las necesidades, pero no cambiar los objetivos que se plantean de aprendizaje y que debe ser común para todos. Todos los tienen que alcanzar, pero en cierto grado de complejidad y en cierto grado de tiempo en cuanto al aspecto cronológico. Es decir, que si unos estudiantes se demoran una semana para asimilar bien la información, de pronto otros estudiantes pueden demorarse 15, 20 o hasta un mes para asimilar correctamente esos contenidos que el docente está transmitiendo. La escucho, profesora. Le iba a decir de que en los niveles de flexibilización que había leído, que se encontraban los ajustes y las adaptaciones. En las adaptaciones lo que usted acaba de comentar sobre la evaluación que tendría que tener con Leonel, en la flexibilización, una de las cosas que se pueden adaptar son las evaluaciones, dependiendo del tipo de necesidad que tenga el estudiante. De igual forma, el resto de estudiantes seguirá haciendo la misma evaluación.
igual que cuando sí se hace la diversificación, es el estudiante va a seguir en el mismo grupo con todos los estudiantes, pero él va, o sea, él es como es el punto máximo de flexibilización, la diversificación es el punto máximo de flexibilización, el estudiante va a tener la oportunidad de poder aprender más fácilmente. Eso era lo que yo había leído, o sea, algo así como el ejemplo que usted está dando ahora. Y eso es correctamente. Cuando se hablan de adaptaciones curriculares y ajustes razonables, estamos hablando simplemente de formas concretas de flexibilizar el currículo. Por ejemplo, si yo quiero transmitirles a sus compañeros sordos un video, yo tengo que buscar el apoyo de un intérprete que me traduzca a mí en lengua de señas lo que yo estoy diciendo para que aparezca en el video, y él, mientras ustedes escuchan en viva voz lo que digo en el video, en el recuadro, el intérprete, cuando ya el video haya sido editado, lo traduzca en lengua de señas para que entonces el compañero, en este caso Leonel, o la otra compañera Mariana, puedan ver el contenido del que yo estoy hablando en su código comunicativo, o colocarle subtítulos al video para que ellos puedan leerlo en la forma como ellos manejan el castellano, que también es la otra forma de lenguaje alternativo que ellos pueden manejar. Ahí yo estoy haciendo una flexibilización desde la metodología o la estrategia que utilizo para transmitir la información y desde los recursos didácticos que utilizo, que en este caso sería el video, para transmitir la información. Ahí estamos haciendo flexibilización curricular y estamos adaptando la planeación y la aplicación del currículo a esas necesidades que presenta el estudiante. Bien, ¿qué beneficio brinda la flexibilización curricular a aquellos estudiantes incluidos en un contexto educativo específico? Primero, para ellos, fortalece su autoestima, porque les va a permitir sentirse útil, activos y participativos dentro de un contexto que los acoge sin ningún tipo de exclusión. Y eso va a motivarlos aún más a esforzarse por brindar también buenos resultados y mayores logros en su proceso de aprendizaje. Para los que convivimos con ellos dentro del aula de clase y en la escuela, nos enseña a vivir con la diferencia, que es una palabra clave dentro del concepto de diversidad. Nosotros aprendemos a convivir con iguales solo a partir de nuestras diferencias. Y yo aprendo a entender y a aceptar a la diversidad cuando entiendo que el otro es diferente a mí en la forma en cómo piensa, en la forma en cómo actúa, en la forma en cómo maneja sus emociones, en la forma en cómo aprende, y yo tengo que respetar esas diferencias, porque es a partir de estas diferencias en que yo puedo comunicarme y interactuar de manera adecuada con ese que es diferente a mí. Porque todos somos diversos. Todos tenemos características individuales en cuanto a nuestra personalidad, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en todo aquello que rodea nuestra vida como personas. Entonces la flexibilización curricular también tiene un trasfondo personal y humanista, porque nos enseña a entender, a comprender y aceptar la diversidad, en este caso estudiantil. Permite un trabajo por proceso, es decir, ir acercándonos cada día más, paso a paso, al ideal o al imaginario de lo que debe ser una educación inclusiva. Y va mostrando esos avances en diferentes etapas. Facilita el aprendizaje significativo.
tanto para el estudiante que está incluido como para aquel estudiante regular que está también inmerso dentro del aula de clase. Posibilita el acceso al currículo, ya eso lo habíamos explicado anteriormente. Favorece el desarrollo integral, porque permite que el estudiante se motive aún más en su proceso de formación y vea en él una forma de autorrealización. Y con la inclusión educativa se disminuye también el fracaso escolar. Cuando un estudiante no se le brindan las experiencias, los espacios y se le dan todas las garantías para poder acceder de manera igualitaria al resto de sus compañeros, va a terminar apuntando siempre al fracaso escolar y con el fracaso escolar apuntando a la deserción. Entonces, si queremos hablar de una verdadera educación inclusiva, debemos evitar todos esos factores, elementos o experiencias adversas que en vez de fomentar la inclusión, poco a poco vayan mostrando actitudes excluyentes dentro de la escuela. ¿Qué ventajas tiene para la inclusión educativa flexibilizar el currículo? Primero, permite definir los logros académicos y formativos alcanzados. Como les dije anteriormente, el docente tiene que plantearse unos objetivos de aprendizaje. Esos objetivos de aprendizaje, el docente va a permitir que el estudiante los alcance o los logros a su propio ritmo, a su propio estilo de aprendizaje y en tiempo determinado. Es decir, no va a haber exigencia ni presión para que un estudiante que tiene unas condiciones distintas al resto de sus compañeros de su grupo tenga que alcanzar el objetivo con la misma complejidad y en el mismo tiempo que lo pueden hacer sus compañeros, sino que lo irá alcanzando en su propio ritmo y en su tiempo determinado. Permite el desarrollo de competencias bien definidas, competencias que tienen que estar relacionadas y desarrolladas en los contenidos que se vayan a enseñar. ¿Cuáles son esos contenidos? Los contenidos declarativos que tienen que ver con toda la información conceptual que se le brinda al estudiante, es decir, con todo el bagaje teórico que se le brinda al estudiante. Los contenidos procedimentales que tienen que ver con las habilidades y destrezas que se vayan desarrollando en el estudiante. Cuando toman el saber y lo convierten en saber hacer en un contexto específico. Entonces, allí se van generando esas competencias, que son esos desempeños que el estudiante puede mostrar en un contexto específico al resolver y realizar unas tareas específicas. Y están los contenidos actitudinales que van a formar el ser del estudiante y que les van a permitir a ellos generar competencias para manejar muy bien a través de acciones específicas sus valores, mostrar sus buenas actitudes y generar buenos procesos de convivencia con los demás. Además de eso, permite la participación activa del estudiante en su proceso formativo. Ojo, el estudiante también puede escoger las actividades que él puede mostrar como una forma de expresar y de dar a conocer la comprensión que tiene de la información que le brinda el docente. Además de eso, genera la participación interdisciplinaria en el proceso formativo del estudiante. Interdisciplinaria desde los recursos humanos que hacen parte del proceso de flexibilización curricular
y que van a ayudar a la inclusión educativa de ese estudiante. Por ejemplo, en este caso, el profesor David es un ejemplo de participación interdisciplinaria, pues él desde su área, que es el tema de manejar e interpretar la lengua de señas, se conecta con el docente del aula, que en este caso soy yo, así como también puede intervenir en algún momento el psicólogo, el terapeuta, y desde su área dar los aportes que favorezcan esa flexibilización. Y también la participación interdisciplinaria entre los docentes que generan procesos de enseñanza y le brindan información de diferentes asignaturas al estudiante para generar los ajustes necesarios que cada uno deben hacer a esas asignaturas, desde su metodología, desde el uso de recursos, desde la evaluación, desde los contenidos y desde los objetivos que se plantean en conjunto para buscar de manera colectiva el beneficio en cuanto al proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, esa participación interdisciplinaria tiene que ver con la unión y la colaboración entre los profesionales que no sean docentes, se conectan con el proceso de inclusión educativa, y con los docentes que manejan diferentes áreas del saber para hacer los ajustes necesarios al currículo de manera colectiva y así favorecer el acceso a este del estudiante. Además de eso, brinda al estudiante un ambiente propicio para aprender, porque el estudiante se va a sentir uno más de la clase y no un individuo excluido dentro del contexto educativo. Y permite la vinculación constante del contexto o el entorno. Por eso el currículo siempre tiene que irse renovando, porque el contexto o el entorno es cambiante y siempre se van a presentar nuevas necesidades, nuevos hechos que pueden tener una influencia directa con la educación de esos estudiantes que están incluidos en una escuela recibiendo la instrucción de la cual estamos hablando. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Nada? Bueno, No, profe. bien. ¿Qué podemos flexibilizar nosotros desde los objetivos? Por ejemplo, disminuir el número de objetivos que nos planteemos para el grupo, pero que sabemos que de pronto ese estudiante que presenta una condición especial o una necesidad educativa específica pueda alcanzar. Entonces, una forma de flexibilizar los objetivos es disminuyendo su número. Graduar el nivel de dificultad de ese objetivo. Si nosotros vemos que de pronto por la condición intelectual, que es lo que más se presenta en este caso, del estudiante no va a poder alcanzar ese desempeño que se plantea el docente, ese nivel de dificultad puede bajarse a un nivel más fácil y manejable para el estudiante. Y si en el caso tal, el objetivo es muy avanzado para la capacidad cognitiva del estudiante, hay que suprimirlo y cambiarlo por un objetivo que sea más manejable para él. No importa si el objetivo hace parte de un grado inferior al que se encuentra el estudiante, pero que tiene que relación con el objetivo que el docente se ha planteado para toda la clase. Es decir, que si por ejemplo mi objetivo es que el estudiante lea y escriba cifras de 6 dígitos, y que sepa manejar la lectura y escritura de cifras hasta las centenas de mil, pero veo que el estudiante no lo va a poder lograr, yo puedo tomar un objetivo del grado anterior que me dice a mí que el estudiante puede leer y escribir cifras hasta las centenas,
puedo utilizar ese objetivo para el logro que me propongo con él, porque mi objetivo es que él aprenda a leer y a escribir cifras, sin importar si llega a las centenas de mil o si solamente puede manejarlo hasta las centenas. Lo que me interesa es que cuando yo le platique una actividad, pueda yo evidenciar que sí es capaz de leer y de escribir cifras. ¿Y está claro ese punto de los objetivos? ¿Qué es lo que se puede hacer con ellos dentro de la flexibilización para poder hablar de una inclusión educativa? ¿Sí? Profesor, en mi caso no entiendo con exactitud a lo que se hace referencia Por en ejemplo, disminuir en números. López, ¿Me puede por tú favor para tu explicar? grupo tienes planteado 3 objetivos. Por ejemplo, que tus estudiantes manejen el valor posicional de los números y sepan lo que es la unidad, la decena, la centena, unidad de mil, etc. Ese es uno de tus objetivos. Un grupo normal. Estamos hablando de un Porque es grupo que la flexibilización general. parte de lo normal. Ese es uno de tus objetivos. Y o sea, entonces partimos que estoy hablando de mi grupo general de clase y tengo 3 objetivos para el día de hoy. Es que el de la clase estudiante, de hoy. por su condición intelectual, porque es que por lo general siempre la flexibilización se hace más, es para los estudiantes que tienen discapacidad intelectual. No quiere decir con nosotros no, pero por ejemplo, en el caso de Leonel, si su inteligencia es normal, ya la flexibilización se hace en la metodología para explicarle a él cómo manejar las unidades de valor, pero él lo va a comprender desde su lenguaje. ¿Sí me hago entender? En cambio, los números necesitan de comprensión y de un buen bagaje y actividad cerebral. Y una persona con discapacidad intelectual no va a lograr los mismos logros que puede tener un estudiante con una inteligencia promedio. Entonces, si tú le planteas muchos objetivos, no te los va a alcanzar. Por eso, con ese estudiante tienes que escoger el objetivo que más quieres que él alcance. Si tienes 3, escoger para él solo el que quiere que él alcance. Y que también lo tienen que lograr el resto de tus estudiantes. Lo único es que mientras tus estudiantes van a lograr 2 objetivos o 3, tú te vas a centrar en él, en que él logre alcanzar uno solo, pero que también tiene que ser alcanzado por el resto de tu grupo. Ahí estamos hablando de la disminución en cuanto al número de objetivos que tú como docente te planteas. ¿Sí me hay que entender? Sí, profesor. Más claro. Bueno, ahora, gracias. En cuanto a la flexibilización de la metodología o en la forma o los pasos que yo utilizo para dar mi clase, por así decirlo. ¿Qué hace el docente? Trabaja en el gran grupo que es toda la clase. ¿Sí? Y es una forma también de incluir al estudiante. Trabajar en grupos pequeños, de 3, de 4, máximo estudiantes. Y que dentro de ese hay un estudiante aventajado que pueda tutoriar al estudiante que necesita apoyo. Trabajar también en pareja y aplicar una estrategia de inclusión educativa que recibe el nombre de tutoría entre pares. Cuando hablamos de trabajar en pareja, podemos aplicar la tutoría entre pares, que consiste en que el docente asigna un estudiante aventajado, filoso, para que apadrine a ese estudiante que necesita apoyo en las explicaciones y en la realización de tareas. Es decir, ese estudiante se convierte en el tutor de aquel estudiante que presenta alguna necesidad específica. Otra estrategia fundamental en la flexibilización curricular es el aprendizaje cooperativo. ¿Alguien puede decirme qué es el aprendizaje cooperativo? No lo recuerdo. En su formación académica a lo largo de la carrera, ¿no les han hablado de aprendizaje cooperativo?
Sí, profesor, personalmente a mí sí, pero no lo recuerdo ahora mismo. ¿Y qué idea? Pero a mí sí me lo dieron. Profe, Aprendizaje cooperativo. Sí, es el que trata de organizar, digamos, esas actividades que se trabajan en el aula y digamos que es una forma de enseñar, o sea que cuando ya lleguen los niños, ya uno tiene como que todo ese tipo de actividades que va a compartir con ellos en el aula y convertirla en experiencias sociales, pero también a la vez académicas, o sea, sin desviar el eje central que es de pronto el aprendizaje de los conocimientos que uno plantea para compartir con ellos, también es convertir como una forma de que ellos puedan digamos, complementar o participar de esas actividades propuestas. ok. Entonces, el aprendizaje cooperativo es inducido y manejado por quién. ¿Quién es el que propicia la estrategia del aprendizaje cooperativo? El docente. El docente, así es. Es muy diferente al aprendizaje colaborativo. En el aprendizaje colaborativo, el docente solamente guía y orienta. Da el objetivo de aprendizaje, pero el montaje de las estrategias para alcanzar estos objetivos lo diseñan los estudiantes solos. En el aprendizaje cooperativo, las pautas, las instrucciones, los materiales los da el docente y el docente le delega una función a cada estudiante. Y cada estudiante tiene que cumplir esa función con el fin de alcanzar esos objetivos de aprendizaje que el estudiante ha planteado. Entonces, esa es la diferencia entre cooperativo y colaborativo. En el aprendizaje, Profe, qué pena, pero me enredé. Discúlpeme, pero me enredé. bueno, el aprendizaje cooperativo es diseñado y aplicado por el docente. El docente plantea el objetivo de aprendizaje, diseña la estrategia del aprendizaje cooperativo. A cada uno de los integrantes del grupo les da una función específica y ese estudiante debe cumplir con esa función dentro del equipo o dentro del grupo para que su función lleve al resto del equipo a alcanzar el objetivo de aprendizaje planteado por el docente. El docente maneja los tiempos y delega también a uno de los del grupo a que controle el tiempo de su grupo, para que todos al final muestren el resultado de la estrategia que plantearon con la guía del docente y con las instrucciones del docente. Y en el aprendizaje colaborativo, el docente solo plantea el objetivo de aprendizaje y los estudiantes montan su estrategia. Si quieren, se asignan un rol específico o trabajan conjuntamente, buscan sus materiales y al final muestran el producto intelectual que elaboraron al docente. Y el docente solamente despeja dudas, guía, para ir, como quien dice, dando pistas de lo que deben hacer. Pero deja que los estudiantes trabajen solos. ¿Sí me hago entender? Sí. Esa es la diferencia entre los dos. En el cooperativo, prácticamente, el estratega es el docente y en el colaborativo son los estudiantes. Y dentro de la inclusión educativa es una estrategia fundamental. Y también el docente tiene que abrir espacio para la autonomía e independencia del estudiante. Por eso también habrán espacios y actividades en donde tienen que trabajar en forma individual y ajustar los materiales a las necesidades del estudiante, pero que él tiene que responder de manera individual por los resultados o productos que el docente espera. Entonces, esas son formas de flexibilizar la metodología o los pasos que usa el docente para desarrollar su planeación didáctica. En cuanto a la evaluación, ¿cómo podemos flexibilizar nosotros la evaluación dentro de la inclusión educativa? Teniendo en cuenta el cumplimiento de las tareas. Nuevamente voy a los logros y a los objetivos. Ese cumplimiento de tareas tienen que llevar un grado de complejidad en donde cada estudiante la cumplirá
a su propio ritmo y en su propio tiempo, sin que haya presión ni amenaza por parte del docente para que trate de trabajar al ritmo del resto de sus compañeros, porque no lo va a lograr. Tiene que mantenerse siempre un trabajo diario. Siempre hay que dejar un trabajo diario para que el estudiante se acostumbre a la exigencia académica dentro del aula de clase. Si el estudiante tiene dificultades para la escritura y para la expresión escrita, las evaluaciones pueden ser orales y el estudiante tiene una buena comprensión de los temas que se está trabajando, pero no sabe cómo plasmarlo a través del lenguaje escrito. Para aquellos que de pronto tienen dificultades para expresarse o tienen alguna alteración del lenguaje hablado, pueden hacerse evaluaciones escritas que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo, donde la persona puede explicar con sus propias palabras lo que entiende, sino evaluaciones un poco más prácticas, como por ejemplo hacer pareamientos, seleccionar únicas respuestas, completar frases, responder falso y verdadero. Para aquellos estudiantes que tienen un buen manejo de la voz y de la vocalización, pueden evaluarse a través de exposiciones. El docente también puede mirar la participación en clase de ese estudiante y después tener un diálogo constante con el estudiante para hacer un proceso de autoevaluación. Dentro de la inclusión educativa y el proceso de flexibilización, la evaluación sumativa no es que no sea importante, pero no debe ser la prioridad. La evaluación debe ser formativa y para el aprendizaje y mirar más el proceso, los avances u obstáculos y las barreras que ha tenido que enfrentar el estudiante para el aprendizaje y la participación. Ahora, en cuanto a los apoyos que puede recibir el estudiante, está el quién, que son aquellas personas que le pueden brindar el apoyo necesario en el momento de realizar las actividades. Ahí están en la escuela el maestro o un docente de apoyo, que en este caso puede ser un educador especial, o puede ser un terapeuta, o puede ser un psicólogo, o puede ser un intérprete. En la casa, la familia, o buscar otros sistemas de apoyo que también necesariamente no tienen que ser recursos humanos, pero sí ayudan a ampliar aún más los conocimientos del estudiante. ¿Cuándo se deben brindar esos apoyos? Antes de la clase, durante de la clase y después de la explicación de cada tema, haciendo una realimentación de lo que se dijo en clase y tratar de que esa realimentación sea efectiva y clara. ¿Dónde se pueden brindar esos apoyos? Dentro o fuera del aula de clase, de uno a uno, compañero o tutor. Es decir, puede ser el mismo docente o puede ser un compañero o tutor. ¿Cómo pueden brindarse los apoyos? Pueden dársele individualmente al estudiante o también en grupo, siempre y cuando los estudiantes presenten las mismas necesidades educativas en común. ¿Qué tipo de ayudas pueden brindarse? Como estamos viendo en el caso del profesor Leonel, la ayuda que le está brindando el profesor David es gestual, porque está usando gestos y señas para poderse comunicar con él y brindarle la información que yo estoy transmitiendo. Puede ser física cuando hay un modelamiento de lo que el docente quiere que haga el estudiante. Entonces, aunque está dando la explicación en forma verbal, la respuesta con movimiento o con expresiones corporales que le van a permitir al estudiante, dependiendo del tipo de estilo de aprendizaje que maneje, tener una mayor comprensión de la actividad. O información verbal, como la que estoy utilizando yo en estos momentos para transmitir la información. Entonces, fíjense de
de que con estas pildoritas podemos entender cómo podemos hacer nosotros para flexibilizar los elementos del currículo. Ahora, ¿qué criterios debo tener yo para flexibilizar el currículo? Primero, definir los logros. Profe, disculpe. ¿Sí? Qué pena. ¿Puede retroceder un momentico la diapositiva? Disculpe. Yo igual se las voy a enviar, pero bueno. ¿En dónde está la duda? Disculpe. Un momentico. Yo estoy grabando también la clase y después se las envío al grupo y las diapositivas también. Listo, profe, ya terminé, gracias. ¿Ya? Gracias, profe. Sí, señor. Ok. Bueno, ¿qué criterios debo tener para flexibilizar el currículo? Primero, como docente, debo definir los logros académicos a partir de los contenidos del grupo. Entonces, ahí vuelvo y explico lo del objetivo. Aunque el grupo tiene un objetivo general que alcanzar para todos, dentro de ese objetivo, yo miro cómo flexibilizo esos logros que quiero que ese estudiante incluido alcance a la par de los estudiantes, pero a su propio ritmo y en su propio tiempo. Entonces, dependiendo de la temática que vayan a trabajar, así van a ser los logros académicos que quiero que ese estudiante alcance. Por ejemplo, si yo en las clases de naturales estoy trabajando el tema de la fotosíntesis y yo quiero que mis estudiantes describan los pasos que se necesitan tener en cuenta para el proceso de la fotosíntesis, pero me doy cuenta que de pronto el estudiante que está incluido no va a saber describírmelo porque tiene problemas con el lenguaje, yo puedo pedirle a él como logro académico que identifique cuáles son, ojo, nada más identifique cuáles son las partes de la planta que participan en el proceso de la fotosíntesis. Entonces, estoy logrando que el grupo describa los pasos para llevar a cabo la fotosíntesis y para poder explicar esos pasos, ellos tienen que nombrar a las partes de la planta que lo desarrollan. Con este estudiante, yo bajo de nivel ese logro académico y solo le voy a pedir que identifique cuáles son los elementos que hacen parte de cuáles son los elementos o las partes de la planta que hacen parte del proceso de la fotosíntesis. ¿Sí me hago entender ahí? Igual ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero quise tomar ese punto de referencia para que entiendan de que el docente es el que flexibiliza los logros que quiere que el estudiante alcance. Bueno, lo que está arriba refleja lo que dice acá abajo. Suprimir los logros de acuerdo a su complejidad. Si vemos que el logro que yo planteo para el grupo es muy complejo, lo que hago es adecuarlo, disminuirlo, para que así el estudiante también pueda alcanzarlo. O disminuyo el nivel de actividad de las actividades académicas. Mientras que mis estudiantes tienen que elaborar en FOMI una planta en donde reflejen el proceso de la fotosíntesis, yo puedo hacer que este estudiante solamente coloree la planta y que señale con un color específico los pasos para desarrollar la fotosíntesis. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Se fueron? Sí, profe, todo claro. Sí, profe, por mi parte está. Bueno, Sí, profe, está también es claro. importante que todos los estudiantes se mantengan incluidos en todas las actividades, es decir, hay que garantizar la participación estudiantil. Y por último, fomentar de que lo que el estudiante aprenda tenga una funcionalidad, es decir, que él pueda hacer una transferencia del aprendizaje. ¿Y qué es una transferencia de aprendizaje? Simple y llanamente
llevar al contexto de la vida real la información que el docente le está transmitiendo, que él ha adquirido y que puede darle un uso práctico para resolver una situación de la vida diaria. Eso se llama transferencias de aprendizaje. Lo que ya yo aprendí, llevarlo a la práctica en la vida diaria. Entonces, estos son criterios que hay que tener en cuenta desde lo que es un currículo flexible para generar una verdadera inclusión educativa. Entonces, miren todo el compromiso y todo el trabajo académico que tenemos nosotros como docentes. Ahora, si ustedes como educadores especiales están trabajando en una escuela donde se llevan a cabo procesos de inclusión educativa y están como docentes de apoyo, no son ustedes los que van a hacer la clase. Ustedes le van a dar las pautas al profesor de ese estudiante que está incluido de cómo pueden hacer la flexibilización. Eso lo tienen claro. O sea, el educador especial que hace parte de un equipo de profesionales de apoyo está para eso, para brindar apoyo, no para dar la clase, porque el estudiante que tiene algún tipo de discapacidad está incluido allí y como él es el que maneja y sabe cómo hacer la flexibilización curricular, el docente del estudiante no hace nada, ¿no? Caso distinto, como en mi ejemplo, que tengo incluido a un niño que tiene discapacidad intelectual en la escuela donde trabajo, yo como soy el docente de aula, hago la flexibilización y yo mismo le brindo el apoyo al estudiante. Pero estas mismas actividades también las puedo utilizar con el resto del grupo para que ellos también adquieran un aprendizaje significativo. Pero si yo no fuera docente de aula, yo solamente asesoraba al docente, el estudiante, para que supiera cómo hacer la flexibilización que he venido a mostrar hoy acá. ¿Claro hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué se necesita para iniciar la flexibilización curricular? Lo que hablamos al principio con el currículo. Hay que hacer una evaluación diagnóstica inicial para cada estudiante. ¿Qué creen ustedes que nosotros debemos mirar en esa evaluación diagnóstica? ¿Para qué la hacemos? Al momento que recibimos al estudiante, ¿para qué tenemos que hacerlo? Para saber cuáles son las adecuaciones que se van a hacer. Para saber dónde. De uno porque arriba. Para saber cuáles son las adecuaciones que se van a hacer a ese estudiante. Exactamente. Primero, para conocer cuáles son las necesidades que se encuentra que presenta o las barreras de aprendizaje que puede estar enfrentando. Luego, para poder crear nuestro plan de trabajo y así saber dónde vamos a hacer la flexibilización. Entonces ya saben que lo primero que tienen que hacer es evaluar al chico para mirar cuáles son las necesidades educativas que presenta o qué habilidades de aprendizaje presenta el estudiante en cuanto a lectura, escritura, manejo del cálculo, las matemáticas e información general. Después que se hace esa evaluación, entonces damos un diagnóstico a través de un informe pedagógico de los estudiantes que serán sujetos de flexibilización curricular. Ese informe pedagógico tiene que ser conocido también, primero, por los padres de familia del estudiante. Primero, deben ser conocidos por el padre de familia y luego por los profesionales de apoyo que van a estar acompañando a ese estudiante en el proceso de inclusión. Luego, escoger las temáticas a desarrollar con cada estudiante en particular. Y ahí es donde viene lo de las adaptaciones curriculares significativas. Una adaptación curricular significativa es aquella en donde definitivamente por la condición del estudiante hay que erradicar o eliminar del plan de estudio temas que sabemos que el estudiante no va a poder manejar y cambiarlo por otros temas más funcionales para él. Cuando ya tenemos que cambiar el objetivo
y tenemos que cambiar el objetivo y también tenemos que poder, espérense un momentico aquí, por favor, les pido. Tenemos que entonces mirar qué tipo de temática podemos manejar con el estudiante y que vayan acorde a sus capacidades y a su nivel de comprensión. Luego entonces, cuando se cuelen la temática, determinar los logros o las competencias que queremos que ese estudiante alcance y que estén acorde también al resto del grupo, pero que vayan a ser manejadas al ritmo y al nivel de comprensión del estudiante. Y desarrollar las actividades y formas de evaluación adaptadas a las características de cada estudiante. Es decir, adaptar las actividades pedagógicas y las formas de evaluación a las características de cada estudiante. Es simplemente eso, flexibilizar, adecuar, modificar lo que haya que modificar para que el estudiante pueda lograr un aprendizaje significativo. Entonces, estos son como que los pasos a seguir para poder hacer la flexibilización curricular. Bien. ¿Cómo enseñar? No alcancé a copiar la última. Yo se las voy a enviar, no se preocupen. Yo se las voy a enviar. Igual estoy grabando también la clase. Bien, entonces, como docente, ¿cómo podemos enseñar aplicando la flexibilización curricular? Brindar un clima social favorable para el estudiante. Si hay presión, si hay amenaza, si hay castigo, el estudiante se va a cerrar. Sumado a que si puede tener problemas emocionales que se conectan con su discapacidad, el chico se va a bloquear y no nos va a brindar los resultados que queremos alcanzar con él. Importante, delegar un compañero tutor, puesto que el docente no puede descuidar al resto del grupo. Trabajar por grupos, el aprendizaje cooperativo y colaborativo como estrategia de aprendizaje. Crear aprendizaje significativo, por eso hay que implicar al estudiante en el proceso académico. Eso es fundamental. Y es la base, y es lo que más exige el diseño universal para el aprendizaje, que estoy seguro que también ya lo han escuchado hablar. Crear aprendizaje significativo, y para que eso se logre hay que conectar las emociones con el aprendizaje. El estudiante no está motivado, el estudiante no se siente dispuesto a trabajar, el docente puede llevar la mejor estrategia, pero el estudiante no le va a copiar. Modificar el material de apoyo de trabajo, es decir, modificarlo a las necesidades y características cognitivas, motoras o comunicativas del estudiante. Y fomentar también el trabajo individual según el tema o las clases que se vayan a trabajar. Hablar temas en donde el estudiante podrá trabajar solo, dependiendo del contenido que el docente vaya a enseñar. Bueno, aquí les presento cómo podemos evaluar. Ya eso creo que yo lo dije. Sí, no sé. Ahí sí, ya eso lo dije, lo de la evaluación. No sé por qué lo veo. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de lo que es la flexibilización curricular ya en la acción didáctica del docente. Bueno, entonces, miren que yo planteo tres, perdón. Bueno, yo planteo aquí el logro para el grupo. Miren cuántos logros planteo. Primero, que el grupo lea y escriba y ordene números hasta las centenas. Ese es mi primer logro en el primer periodo. Segundo logro, que los estudiantes manejen lo que es unidad, decena y centena.
¿A través de qué? A través de la suma. Reagrupando. ¿Cuáles son las sumas reagrupando? Aquellas en donde tenemos que llevar. O que al momento de sumar colocamos las unidades y las decenas se las colocamos al número siguiente a sumar. Entonces, que aprendan el concepto de unidad, decena y centena a través de sumas reagrupando. Y el tercer logro, inventar problemas con sumas. Eso es lo que yo quiero lograr durante el primer periodo con el grupo. Ahora, miren lo que hago con el estudiante. Leer, ordenar y discriminar números hasta el 100. ¿Sí se están dando cuenta de la diferencia? Acá tienen que llegar hasta 999 y yo se lo estoy exigiendo a él hasta el 100. O sea que el nivel de ejecución de la lectura, de ordenar y discriminar los números, es hasta la centena. Acá, miren que trabajo con él, no el concepto de unidad, decena y centena, sino concepto de decena, concreto y gráfico, es decir, usando material manipulativo y a través de dibujos o símbolos. Miren cómo estoy haciendo la flexibilización, pero estoy buscando los mismos logros. Me interesa que él tenga el concepto de decena para que maneje los valores posicionales. Y me interesa que él aprenda a leer, a ordenar y a discriminar los números, aunque no sean hasta 999, sino hasta el 100. Ahí simplemente estoy disminuyendo la complejidad de los logros. En cuanto a la suma, suma de 2 dígitos. Miren que acá las sumas tienen que ser hasta las centenas y llevando. Con él trabajo las sumas hasta la decena sin llevar. ¿Sí me estoy haciendo entender para que vean cómo se hace la flexibilización? Sí, profe. Y mientras que acá el grupo tiene que inventar problemas con sumas por ellos mismos, miren cómo planteo yo el logro para él. Resolver problemas de suma que le son leídos. Es decir, va a tener el apoyo de alguien que le lea el problema, que sea muy sencillo para que él lo pueda resolver. Entonces, miren cómo voy modificando y flexibilizando los objetivos para que el estudiante también pueda alcanzar los mismos logros, pero a su nivel de complejidad y lo maneje en su tiempo, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje que este pueda presentar. Y por último, las actividades que puedo aplicar para trabajar con él. Utilizar la recta numérica para que él sepa cómo ir discriminando los números. Usar apoyo concreto como ábaco, regletas, apoyo digital y juegos como la golosa de suma o la práctica constante de ejercicios de suma. Entonces, de esta manera, yo puedo flexibilizar los elementos del currículo para poder lograr una inclusión educativa efectiva para este estudiante. Este ejemplo hace referencia a la flexibilización que se hace de los elementos del currículo para un estudiante con discapacidad intelectual, específicamente para un estudiante con síndrome de Down. En conclusión, la flexibilización curricular es una oportunidad para organizar las experiencias de aprendizaje con creatividad e innovación para profundizar en el conocimiento del diseño curricular y así conocer las particularidades de los alumnos y para establecer procesos pedagógicos acordes con las características de los mismos, teniendo presente el logro de los procesos educativos que se llevan a cabo con ellos. En resumen, la flexibilización curricular es la manera más concreta de que se vivencie en el aula de clase lo que es
la inclusión educativa. Si el docente no flexibiliza su currículo y no lo manifiesta en sus acciones pedagógicas, el estudiante simplemente, aunque esté en el aula de clase, será una silla más. Bueno, hasta aquí la información del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pueden hacer la pregunta ahora. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo les quedó claro? Ok. Bueno.